¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente y continuar con esta serie acerca de las bienaventuranzas. El día de hoy habremos de hablar de un tema un tanto complicado, pero a la vez de mucha bendición. Y entenderemos en esta ocasión algunas de las cosas que a veces vivimos y que a veces nos hemos preguntado el por qué tenemos que pasarlo. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca de los que padecen persecución. Yo creo que a nadie, ni a usted ni a mí, nos gusta que nos estén persiguiendo. Pero sin embargo la Biblia nos habla de esta bienaventuranza en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 10, que nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues bien, para comenzar, tenemos que entender algo muy claro. Aquí nos habla acerca de la felicidad plena que Dios quiere derramar sobre tu vida y sobre mi vida. Pero algo que tenemos que aclarar es que la Biblia nos habla de los que padecen persecución, pero por una situación, por causa de la justicia. Hay mucha gente que es perseguida no precisamente por causa de la justicia, sino porque muchas veces su mismo pecado los persigue, muchas veces sus actos, muchas veces las situaciones que propiciamos o que vivimos o que hacemos provocan que en nuestra vida venga la persecución. No se refiere a esto la palabra de Dios, sino está muy claro diciendo de los que padecen persecución por causa de la justicia, de lo que habíamos comentado en alguna ocasión acerca de la justicia, ese principio que nos lleva a inclinarnos a obrar y a juzgar, siempre respetando la verdad, dando a cada uno, decíamos, lo que se merece o lo que le corresponde, lo que le pertenece. Y es a lo que la Biblia el día de hoy nos llama la atención. No es válido ser perseguidos por llevar una vida desordenada. Un ladrón de repente es perseguido por la policía, pero no precisamente porque esté obrando injusticia, sino porque cometió un delito. No a eso se refiere la palabra. Por eso el día de hoy vamos a entender un poquito el hecho de por qué a veces padecemos persecución. Cuando nosotros intentamos, cuando nosotros procuramos que se hagan las cosas justamente, con justicia, con ese amor que Dios nos ha enseñado. Él ha querido que nosotros podamos ser los propulsores de las cosas y de las bendiciones que Dios quiere derramar. Y muchas veces, en ese afán de buscar que las cosas se hagan con justicia, de que a cada uno se le dé lo que le pertenece, respetando, como decíamos siempre, la verdad, a veces somos perseguidos. Y algo que hoy vamos a entender es qué tenemos que hacer. Porque en las entregas anteriores hemos estado hablando acerca de quiénes son. Por ejemplo, hablábamos quiénes eran los de limpio corazón, quiénes eran los pobres en espíritu. Pero el día de hoy, Dios, el reto que nos pone es qué vamos a hacer cuando nosotros somos perseguidos. Cuando injustamente por querer hacer las cosas bien, de acuerdo a la palabra, de acuerdo al corazón de Dios, muchas veces somos perseguidos. Y déjeme decirle algo, Jesucristo fue perseguido. Los apóstoles fueron perseguidos porque ellos querían hacer la voluntad de Dios mientras ellos estuvieron en la tierra. Y eso es lo que nos dejaron escrito en la palabra para que nosotros hoy entendamos ¿qué tenemos que hacer en esos momentos de alguna manera difíciles en los que a veces pasamos por querer hacer las cosas de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, de acuerdo a lo que Dios quiere dentro de su voluntad? Y déjeme decirte algo, no estoy hablando nada de ser religiosos, de ser legalistas, sino de darle el justo valor a la palabra para que Dios de esa manera se manifieste en la vida de la gente. Porque hoy en día muchas veces lo único que hacemos o que mucha gente hace, ha abaratado el evangelio con tal de no buscarse problemas. Ha
como decimos comúnmente, le endulzamos el oído a la gente para no buscarnos problemas. Pero ¿qué tal cuando la palabra de Dios nos muestra, nos confronta, o cuando tú tienes que hablar de la palabra y hablar de la verdad escrita en la palabra? Es cuando muchas veces somos perseguidos. Pues bien, ¿qué tenemos que hacer en esos momentos un poco difíciles, como les decía? Cuando tú padeces persecución, tienes que entender que es un tiempo, ¿para qué? Para afirmar en la vida, en tu vida, en mi vida, el amor de Cristo. Eso es lo primero que tiene que venir a tu mente y a tu corazón. Si Dios está permitiendo que yo padezca persecución por una causa justa, porque estoy haciendo las cosas bien o procurando hacer las cosas que Dios me manda, lo que yo tengo que entender si me persiguen es que en esos momentos yo tengo que afirmar mi vida en el amor de Cristo. En otras palabras, no se debe pasar por nuestra mente ni siquiera el decir que me aparto de Dios, que hago a un lado el amor de Cristo porque solamente me ha traído problemas. No se trata de eso. Se trata que nosotros afirmemos nuestra vida en Cristo, en el amor de Cristo, para que nosotros podamos ser bienaventurados. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, 35 y 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Dice la palabra, ¿quién te va a apartar del amor de Cristo? La tribulación, la persecución. Eso es por eso les decía, en la persecución, en los momentos en que nos persiguen, es un tiempo para afirmar nuestra vida en el amor de Cristo. No se te olvide, nosotros tenemos que afirmar nuestra vida en el amor de Cristo. También cuando padecemos persecución, es un tiempo para confiar en el Señor. Cuando tú estés pasando por un momento en que la gente te persiga por hacer la justicia de Dios, nosotros tenemos que entender que es un tiempo para confiar en el Señor. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor, porque déjame decirte, Dios tiene el control de todo. Si Él está permitiendo la persecución sobre tu vida, tienes que entender que es un momento en los que tú tienes que aprender a confiar plenamente en tu Señor, en tu Salvador, en Dios, porque Él no te va a dejar solo, porque Él sabe que después de esto vendrá tu recompensa, vendrá tu galardón, vendrá tu premio que Dios ya tiene preparado. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 10 y 2 al 12. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, decía el apóstol Pablo, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Icono, en Listra, persecuciones que he sufrido, decía el apóstol Pablo. Pero oigan lo que dice, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo estaba confiado en Dios, porque él sabía que en todas sus persecuciones Dios lo había librado. Por eso te decía, cuando hay una persecución,
cuando te persiguen, tú tienes que entender que es un tiempo en el que tienes que confiar en Dios, porque Dios tiene el control de tu vida y de toda circunstancia por el cual estás tú viviendo. Eso es lo que tú tienes que entender el día de hoy. También cuando somos perseguidos, yo tengo que entender que es un tiempo, hermanos, para bendecir y mantenerse firmes. Hermanos, quien te persiga, no te enojes con él. No lo condenes, al contrario, bendícelo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas en esos momentos de persecución. Que tú bendigas a aquel que te está persiguiendo, pero que también tú te mantengas firme, que no te dobles, que no te caigas, que no cedas, sino que sigas firme en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 y 12. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. ¿Se da cuenta? Padecemos persecución y la soportamos. Por eso, cuando tú seas perseguido, es un tiempo en el que tú tienes que bendecir, un tiempo en el que tienes que mantenerte firme, soportando la prueba, porque Dios lo que quiere es que seas bienaventurado. Tú tienes que mantenerte firme y tienes que aprender a bendecir en esos momentos difíciles. Yo sé que es complicado a veces, pero cuando tú ejercitas tu vida, tu espíritu y tu alma en cumplir esto que Dios te pide, tú vas a recibir mucha bendición de parte de Dios, porque como decíamos en una ocasión, dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Quien te persigue, al final de todo, va a ser perseguido. Pero tú, que en ese momento bendices a la gente, tú serás bendecido también. Por eso es un tiempo de bendecir y de mantenerse firmes. También cuando cuando tú estés pasando por una persecución, es un tiempo para ejercitar la paciencia y la fe. ¿Cuán difícil es ser paciente en medio de la persecución? Porque quisiéramos que eso ya terminara, porque quisiéramos que fuera rápido, pero muchas veces es un proceso que lleva un tiempo. Pero en ese tiempo tú tienes que aprender a ejercitar tu paciencia. Por eso el fruto del Espíritu dice que una de las partes es la paciencia. Es lo que el Espíritu Santo tiene que generar en ti. Y que tiene que verse ese fruto interior en tus acciones exteriores. De manifestar la paciencia, ejercitarla. Pero sobre todo ejercitar la fe. ¿Y qué es la fe? El creerle a Dios. El saber que Dios tiene el control de todo, el obedecer a Dios y que si en la voluntad de Dios está que padezcamos, entonces yo tengo que permanecer firme. Por eso dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 1:4, por tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Eso es lo que Dios espera, que en medio de la tribulación, que en medio de la persecución, tú ejercites tu paciencia y tu fe, porque entonces tú serás bienaventurado. ¿Se dan cuenta cómo Dios espera mucho de nosotros? Yo siempre he dicho que cuando Dios permite la prueba en tu vida, cuando Dios permite la persecución o la tribulación en tu vida, es porque Dios está confiando en ti, que tú no le vas a fallar, porque vas a tener paciencia y tu fe cada vez se va a afianzar y tu fe va a ir creciendo, sabiendo
que quien está a tu lado es Dios mismo. También cuando pasamos persecuciones, es un tiempo, hermanos, aunque parezca contradictorio, pero es un tiempo para gozar y tomar nuevas fuerzas. ¿Cuán difícil es estar gozoso, estar contento en medio de una tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba? No es tan sencillo, pero precisamente si decimos tener al Espíritu Santo en nuestra vida, si el Espíritu Santo sembró ese fruto dentro de nosotros, debe dar precisamente la evidencia de que ese fruto está creciendo. ¿A través de qué? A través del gozo. Por eso dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Eso es lo que debe haber en nuestra vida. Cuando nosotros estamos en medio de la persecución, yo me tengo que gozar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está mostrando Dios. Porque Dios sabe que estamos caminando de acuerdo a su voluntad. Hermanos, el que no se mete en nada, el que no hace nada, nunca será perseguido. Por eso usted puede ver a mucha gente que no quiere saber nada por tal de qué, con tal de no ser perseguido. Pero cuando tú realmente tomas en serio la palabra de Dios y tu llamado que Dios ha hecho, ten por seguro que encontrarás persecución. Persiguieron a Jesús, recuerde, los fariseos, los saduceos, los escribas, persiguieron a Jesús porque les incomodaba que Jesús les hablara con la verdad, que Jesús quisiera la justicia y por eso fue perseguido. Y Dios nos dice, bienaventurado si eres perseguido por causa de la justicia. Pero es un momento de gozarnos y de tomar nuevas fuerzas, hermanos. Porque muchas veces la persecución nos frena de continuar por un tiempo nada más. Pero ese tiempo tenemos que ocuparlo para renovar fuerzas, para tomar fuerzas para lo siguiente a lo cual Dios nos va a mandar a hacer. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 12:10 nos dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, una afrenta es una persecución, en necesidades, y aquí está muy claro, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta cómo es que Dios nos permite la persecución para reforzar nuestra vida, para tomar nuevas fuerzas, para fortalecer nuestra fe y levantarnos con más ganas y con más ahínco para continuar haciendo la voluntad de Dios? Por eso la palabra de Dios nos dice que es un tiempo de gozo y de tomar fuerzas, nuevas fuerzas de donde a veces no hay. Porque cuando dice la Biblia, porque cuando soy débil en realidad soy fuerte. No está hablando de debilidad espiritual, no está hablando de que digas, ay, es que la carne es débil y me hizo caer y por eso Dios va a ser fuerte en ti. No está hablando de eso. Está hablando de que mientras menos aparezcas tú y más crezca Dios en ti, mientras más se manifieste Dios en tu vida y tú cada vez mengues, es cuando realmente eres fuerte, porque Dios te va a respaldar. Por eso el pasaje que hoy estamos estudiando dice bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya habíamos comentado en una entrega anterior que el reino es sinónimo de gobierno, de autoridad. Pero en este caso, hermanos, necesitamos entender que no somos los únicos que padecemos persecución. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La versión 1602, versión antigua, dice que los valientes son los que arrebatan. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres valientes que arrebaten el reino aún
en medio de la persecución, aún en medio de la violencia que está sufriendo el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino, incomodó a todos los que gobernaban esta ciudad, ese país en donde Jesús estaba, la tierra, y principalmente la gente que decía conocer las Escrituras. Pero también la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si dice que somos perseguidos por causa de la justicia, dice que si mi justicia, si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no vamos a entrar a ese reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas conocían las Escrituras, sí, pero no hacían lo correcto. Cambiaban la verdad por costumbres de hombres. Pretendían imponerse por su simple pensamiento o sus conceptos humanos que tenían. Pero cuando Jesús viene, por eso es que causó revuelo, porque chocaba con lo que Jesús enseñaba de acuerdo a las Escrituras y lo que ellos querían que el pueblo siguiera. Algo que hacían los fariseos, decía la palabra, es que le ponían cargas a la gente que ellos mismos no hacían. ¿Cuántas veces encontramos líderes, gente que le gusta ponerle cargas a todo mundo, pero él ni siquiera levanta un dedo para hacer algo? Por eso es importante, dice la Biblia, si tu justicia, si las cosas correctas no son mayores que la que hacían los fariseos, no vamos a heredar el reino. Y también dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, es un pasaje que me encanta tanto, porque aquí entendemos lo que decíamos al principio, un tiempo de afianzarnos en el amor de Cristo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué quiere decir? Que en medio de la persecución, si quiero que todo eso me ayude a bien, sea para bien de mi vida, yo no tengo que dejar de amar a Dios. Mi amor a Dios tiene que ser mayor cada vez. Porque el que no ama a Dios, hermanos, hasta lo bueno le es perjudicial. Mientras que el que ama a Dios, no importa lo que venga, siempre será un motivo de darle gracias a Dios cuando conforme al propósito de Dios las cosas suceden. Por eso todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Pero déjenme dejarles y déjenme decirles este último pasaje. Quiero dejar en sus corazones esta promesa de Dios en medio de la tribulación. Yo sé que es difícil la tribulación en nuestra vida. Yo sé que es difícil la persecución cuando viene a nuestra vida. Pero déjenme decirles esto que está escrito en la palabra de Dios. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si te persiguen, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, no te preocupes, porque Dios está de tu lado y no está del lado de aquel que te está persiguiendo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es nuestra confianza en medio de la persecución. Llévate este pasaje en tu corazón, grábatelo bien en tu corazón. Es más, si es posible, apréndetelo y no se te olvide. Si Dios está contigo, nadie podrá contra ti. Fue la promesa que Dios le dio a Josué. Dice, yo voy a estar contigo y nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios a Josué. Lo mismo te dice a ti el día de hoy. Si Dios está por ti, nadie contra ti. Y hoy te invito a que juntos podamos orar una vez más a Dios.
y le pongamos nuestra vida. Si tú estás pasando alguna persecución, ponlo en las manos de Dios. Si te habías desesperado porque veías que la situación se complicaba, es tiempo de que tú se lo entregues a Dios de todo corazón. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra. Porque yo sé, Señor, y tu palabra misma nos dice que habremos de pasar persecuciones en nuestra vida. El buscar caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad, el hacer tus propósitos, Señor, el hacer tu justicia, Señor, en nuestra vida y en la vida de la gente, siempre, Señor, traerá persecución. Pero tú nos dices que somos bienaventurados y que tu promesa es que nos darás, Señor, el reino de los cielos. Nuestra confianza está en ti, Señor, porque sabemos que si tú estás con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Esa es nuestra confianza. Eso es lo que declaramos, Señor, el día de hoy. Yo confío, tus hijos, tu pueblo está confiando en ti, te está diciendo, Señor, tú estás conmigo, yo permaneceré firme y seguiré adelante, porque nadie va a poder hacernos frente en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias y ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Que la tribulación, que la persecución que estemos pasando, Señor, nos sirva para afianzar nuestra fe y para crecer cada día más, para seguir cumpliendo tu voluntad, Señor, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Llévate este pasaje, como te decía, en tu corazón. Si Dios está contigo, nadie contra ti. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.